De manera oficial, entonces, damos inicio a nuestra reunión del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad. Pasaremos entonces a mencionar nuestro tema. Hoy estaremos conversando la armonía entre la fe y la razón. Y hoy me vas a disculpar que he caído en la gracia de poderte presentar un dibujo, pero este dibujo me ha impresionado porque es una persona que está caminando sobre una cuerda floja Mm, y para poder caminar en esa cuerda floja, los que realizan este ejercicio utilizan esta como vara, bastón, no sé cómo llamarle, que les permite equilibrarse. Pero este mm, dibujo en los extremos tiene el corazón y en el otro y el extremo tiene un cerebro. cerebro. Dado que, mi querida hermana, estas dos gracias en el corazón de los hijos de Dios tienen que reconciliarse. Tenemos que tener en nuestro corazón todos los sentimientos que el Señor nos regala, pero también tenemos que tener la certeza de la fe, decíamos en el tema pasado, de que nuestra fe la Mm, tenemos que entender. No se trata únicamente de un proceso de una fe ciega. Dios dijo y así tiene que ser. No necesariamente, sino que incluso María nuestra Madre, aunque tenía su corazón lleno de fe, aunque era llena de gracia, decíamos en el tema anterior, ella proclamaba, pero ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo será posible esto si yo no conozco varón alguno? Partiendo de ello, entonces, ¿qué se entiende por fe? La fe es la respuesta libre, escucha, y personal del ser humano a la revelación de Dios. ¿Qué es la fe? Te he querido colocar un dibujo aquí a tu costado de un hombre que está saltando un precipicio de un lado hacia el otro. La fe es una respuesta libre y decíamos en el tema pasado que algo que Dios siempre va a respetar es tu libertad, mi libertad. Pero este hecho no es un hecho comunitario. Por ello, cuando nosotros estamos rezando y profesando nuestra fe, no decimos creemos en Dios Padre Todopoderoso, decimos creo. ¿Por qué? Porque es un hecho personal. Pero este hecho, por la libertad que conlleva, solo puede ser asumido por el ser humano. Salud. A la revelación de ese Dios que siempre sale a nuestro encuentro. Ay, Dios mío. Esta es una virtud teologal y en esta virtud teologal tenemos que ir descubriendo, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que es un don que proviene de Dios. En todo el corazón de los seres humanos, sea una persona que sea creyente o no, hay fe en su corazón. Algunos dicen, no, es que yo tengo únicamente fe en lo que veo, por lo tanto tengo fe en mí mismo, gloria a Dios. Pero esa fe, querida hermana, querido hermano, no ha nacido de la nada. Es algo que Dios te ha regalado y por eso es que puedes tener fe. ¿Cuáles son las características de este don sobrenatural que Dios nos regala? De este don que proviene de Dios, de esta virtud teologal. Primero, es un acto racional y voluntario. Aunque es un don, exige la participación de la inteligencia. Y en esa participación de la inteligencia, también de nuestra voluntad. Y hablábamos en un tema anterior que nuestra voluntad tiene que ser sometida a nuestra inteligencia. Segunda característica de la gracia de la fe, tiene como objeto a Dios mismo. Por lo tanto, si tú colocas tu fe en acciones, querido hermano, querida hermana, esa es confianza en lo que puedes lograr. No es fe. Cuando hablamos de fe, no solo es creer doctrinas, sino es creerle a Dios mismo que está hablando en el corazón y que ha fijado sus ojos en ti y que los ha fijado en mí. Este aspecto de la característica de la fe va más allá de la razón, pero no va contra ella.
Lo mencionábamos en el tema anterior. Acepta las realidades que la razón sola no puede alcanzar, como quizá un ejemplo, los misterios de la Santísima Trinidad o la encarnación del Verbo en María nuestra Madre. Son acciones, mi querido hermano, que con nuestra razón, querida hermana, es imposible que las podamos alcanzar, pero por la gracia de la fe, nosotros las llevamos guardadas en lo profundo de nuestra alma. Y por último, cuarto, la fe es un acto existencial que invita a tres cosas. La primera, confiar. La segunda, obedecer. Y la tercera, negarse o entregarse si así corresponde. Esta persona que te he colocado en la imagen, para llegar a la otra orilla, tiene que primero confiar. Confiar, número uno, en las capacidades humanas que Dios le ha dado. Escúchame, que Dios le ha dado. Querida hermana, querido hermano en el Señor, a veces o antes en el tiempo en que yo he sido formado de niño, se decía es que es un tonto, es que no puede. Y conozco a personas adultas que hoy en día sí se tratan a sí mismas, no es que qué tonto, qué tonta, ¿cómo fui a hacer eso? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos minando nuestra confianza. Y a través de este curso, lo primero que el Señor quiere fortalecer, querido hermano, es que tú creas que lo puedes lograr para la gloria de Dios. Y por eso la Sagrada Escritura nos dice, no hay nada imposible para aquel que cree, que confía. Y si es necesario saltar, tenemos que obedecer. Porque no estamos batallando contra fuerzas humanas, sino contra huestes potestades que vienen a luchar contra nuestra vida. Y eso significa para obedecer, entregarse. Por eso es que Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Seguimos avanzando. Los santos de nuestra amada iglesia, que son muchos, nos comparten una experiencia. Ellos reflexionando sobre la fe, nos han dejado enseñanzas, mi querido hermano, que iluminan el camino del creyente. Para ellos, la fe no es solo conocimiento, sino la fe también conlleva una relación viva con Dios. Y al tener esa relación viva con Dios, se transforma entonces, de acuerdo a lo que los santos nos enseñan, en una respuesta de amor. Mira qué bonito y qué maravilloso. ¿Qué es la fe? Es una respuesta de amor que como una luz en la oscuridad transforma el corazón necesitado para que pueda ser guiado por la fuerza de su amor. Aquí tienes, querido hermano, querida hermana, algunos de los testimonios que ellos nos entregan. Primero, San Agustín vivió aproximadamente entre el año 354 y el año 430. Y él nos decía esta hermosa frase, la fe es creer lo que no vemos. Y te lo decía ayer, pero a la vez ese hecho de creer nos da como recompensa de que nosotros podamos ver aquello que creemos. Maravillosa frase de San Agustín. La compartíamos el día de ayer y la he querido traer a nuestra reflexión nuevamente el día de hoy, perdón, el día de ayer, en nuestra reunión anterior, mis queridos hermanos. Discúlpenme. San Agustín destaca el carácter anticipatorio de la fe. Creemos, creemos en todas esas realidades que son invisibles y que un día para la gloria de Dios podremos ver plenamente. Te decía en el comienzo que tú, querida hermana, yo, querido hermano, estamos llamados a nada más ni nada menos que la
santidad. Y por ello tendremos la oportunidad, porque Dios nos llama a ser santos, de que cuando estemos en la gloria de Dios podamos ver la santidad en plenitud de nuestro buen Dios. Así nos lo narra el libro de Apocalipsis, que estará toda la corte celestial junto a los santos alabando la gloria de nuestro buen Dios. San Juan de la Cruz, aproximadamente año 1542, 1591. ¿Qué es lo que nos decía este gran hombre? Nos decía, la fe es el único medio proporcionado a la inteligencia para unirse con Dios. Y mira, ya San Juan de la Cruz nos empieza a mostrar que son necesarias esas dos áreas, el corazón y la mente. La fe es el único medio proporcionado a la inteligencia para unirse a la razón. Por ello, el doctor místico nos enseña que la fe es una especie de oscuridad luminosa. Mira lo que él utilizaba, una especie de oscuridad luminosa, porque aunque no vemos con nuestros sentidos físicos, sí con nuestro espíritu podemos percibir y recibimos esa guía que nos dice el Salmo 119, que la palabra es una lámpara a nuestros pies. Y esta oscuridad que ilumina guía el alma por los caminos de la razón y le permite alcanzar aquello que la razón por sí sola no puede cubrir. Seguimos entonces. Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús. Las dos Teresitas. Santa Teresa de Ávila, maestra y doctora de oración, nos decía, la fe no consiste en sentir, sino en creer. Y vuelvo a recordar lo que leíamos en la reunión anterior de Santa Teresa. Ella nos decía que la fe no es un sentimiento, no es un milagro. ¿Por qué? Lo está aclarando el día de hoy. Porque tenemos que creer. Y en medio de lo que sentimos, en medio de lo que vemos o en medio de lo que nuestros sentidos no perciben, tenemos la certeza de la fe que hemos hablado en la reunión anterior. Santa Teresa, perdón, nos enseña que incluso en momentos de sequedad espiritual, cuando no se siente nada, la fe sigue siendo viva, válida y por lo tanto es muy valiosa. Santa Teresita de Jesús, patrona de las misiones, nos enseña, Dios no necesita de nuestras obras, sino nuestro amor. Y agrega Santa Teresita de Jesús, del Niño Jesús, la fe y el amor lo pueden todo. Solo con esta frase, mi querida hermana, mi querido hermano, ya tendríamos el paraíso ganado. Porque si en nuestro corazón hay amor, tenemos entonces la fe necesaria para poderlo todo en Cristo Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús entonces nos muestra que la fe es confianza amorosa, especialmente cuando no se ve con claridad. San Anselmo, año 1033 al año 1109. Él nos decía, no busco entender para creer, sino creo para entender. Este doctor de la iglesia resalta que la fe procede del conocimiento, necesita del conocimiento, pero no excluye ni la fe al conocimiento, a la razón, ni la razón a la fe, sino que la potencia. San Juan Pablo II, este gran hombre de Dios, nos decía en un documento que nos ha entregado que se llama Fides Ratio, nos decía la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. San Juan Pablo nos entrega una visión amorosa de cómo encontrar la armonía entre lo racional y la fe. Lo vuelvo a proclamar. La fe y la razón son como dos alas. ¿Para qué son esas dos alas?
para que el espíritu humano se eleve hacia la contemplación. Seguimos avanzando. El beato Carlos de Foucault nos dice, tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para Él. Su experiencia en una fe auténtica nos muestra y nos narra que todo tiene sentido cuando nosotros estamos inmersos en la gracia de la fe. Santo Tomás de Aquino manifiesta. La fe es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por mandato de la voluntad, movida por la gracia de Dios. Una definición profunda que resalta que la fe implica también inteligencia, pero no solo inteligencia, sino voluntad y gracia. Es así que ahora vemos a Carlos de Foucault, año 1858. Nos decía, tan pronto como creí que había un Dios, se me ha repetido esta diapositiva, mis queridas hermanas, pero la vuelvo a repetir. Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para él. Y Santo Tomás de Aquino, la fe es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por mandato de la voluntad movida por la gracia de Dios. Entonces, tratando de entender lo que los santos nos hablan de la fe. Primero, la fe que es un don, pero a la vez es una respuesta. ¿Qué es la fe, querida hermana? Un don y una respuesta. Segundo, ¿qué es la fe? Es un acto de amor y entrega. ¿Qué es la fe? Es un acto de amor y de entrega. Tercero, la fe no se opone a la razón, pero sí la trasciende. Cuarto aspecto, es luz en medio de la noche oscura del alma. Y por último, quinto, la fe nos transforma interiormente y nos une a nuestro buen Dios. Ahora, si hemos estado hablando de la fe, tenemos que hablar ahora de la razón. ¿Qué es la razón o qué se entiende entonces por razón? La razón no es nada más ni nada menos que la ¿Mm? facultad humana que le permite al Los hombre plásticos, y pensar, se me olvidaron. que le permite al hombre ¿qué? Pensar. Y en este hecho de pensar, mi querido hermano, discúlpame, pasaré a silenciar los micrófonos y te agradeceré que lo apertures solo si hay alguna pregunta. Nos escribían en el chat y nos dice, Rosa nos dice, allí es cuando ocurre la conversión. Definitivamente que sí. Es el proceso de conversión que necesita estas dos alas que San Juan Pablo II nos decía. Y por ello, ya que muchos de nosotros tenemos más claro qué es la fe, tenemos que darnos cuenta que en paralelo a ello está la razón. Y he querido colocar esta imagen al lado donde si tú te das cuenta hay como varios hombrecitos, mujercitas que están tratando de armar algo en el cerebro. Y tenemos que darnos cuenta entonces que la razón es la facultad humana que permite al hombre pensar. Voy a silenciar mi micrófono. Llegó un mensaje, discúlpame. Ya. Entonces te decía en este momento que la razón es la facultad humana que nos permite pensar. Y ese pensar, querido hermano, querida hermana, no solo es para aquellas cosas que pueden conducirnos hacia el malo, como Santa Teresa de Jesús decía, la loca de la casa. No, no, no. Dios nos ha dado una mente para que a través de ella también le podamos entender. ¿Cuáles son sus características? Nos invita a buscar comprender el mundo, al hombre y por lo tanto tratar de comprender
a Dios. Y agrego esta frase, tratar, porque si lo queremos entender, mi querido hermano, es como un niño que se encontraba con San Agustín. San Agustín estaba queriendo entender a Dios y el niño le decía, mira, es como que quieras meter en este agujerito que yo estoy haciendo en la playa toda el agua del mar. Va a ser imposible. Necesitamos darnos cuenta que a partir de este proceso de la inteligencia, de la razón que busca comprender, surge la observación, el pensamiento y la deducción, que en filosofía, que es sierva de la teología, son realmente esenciales. Segunda característica, la razón. Escúchame, por favor, escúchame. La razón permite discernir y es la que ordena la vida conforme al bien o al mal. Esencial entonces. Tercero, no se limita a lo científico. En este aspecto, querido hermano, querida hermana, no se limita la razón a lo científico. También abarca lo ético, lo metafísico, también abarca lo filosófico. Necesitamos entender. Cuarto aspecto, la razón es capaz de reconocer a Dios como causa primera de todo el universo. Así lo dicen las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. A través de la razón podemos conocer a Dios, pero también nos dice el libro de Sabiduría 13:1 y Romanos 1:20. Esa razón nos permite reconocer a Dios. ¿Te recuerdas cuando Jesús se le apareció a María Magdalena? Estaba su corazón lleno de angustia, que el maestro estaba a su lado, transfigurado, su cuerpo glorioso, y puede ser esta una de las razones por las cuales no lo pudo reconocer. Pero también cuando nosotros dejamos que el sentimiento sea el que esté alborotado en nuestro corazón, puede estar a nuestro lado el mismo Cristo y no lo logramos conocer. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿O se Pone como encendió el tanta micrófono? carácter. ¿Aló? Bien, silenciaré el micrófono y continuamos. Entonces el hombre es capaz de reconocer a Dios y María Magdalena tenía que dejar que su razón fuera la que le ayudara a entender. San Juan Pablo II en Fede Ratio, que es el documento que les decía hace un momento, nos dice que la razón es la senda natural que conduce al hombre hacia la verdad. Preguntaba a una persona cuando estaba recibiendo un examen de grado de una persona que iba a enseñar en teología y le preguntaba y le decía, mire, usted es una persona que tiene fe, yo no creo, pero ¿qué me puede usted recomendar a mí para que yo pueda creer? Y este profesor me decía, ¿qué le hubieras dicho tú? Así que yo le decía que siguiera buscando la verdad, porque en la medida que realmente su corazón siga buscando la verdad, se va a encontrar con el que es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, nuestro Señor. La fe lo eleva todo a una gracia sobrenatural sin abolir los aspectos humanos. Esto es lo que podemos entender de la razón. Pero ¿qué nos dicen los santos de la iglesia sobre este aspecto? Los santos de nuestra amada iglesia nos dicen y nos han enseñado a valorar la fe. Sí, pero también tenemos que valorar la razón como un don de Dios. Lejos de ser una oposición la razón a la fe y la fe a la razón, hay una gracia entre ambas, que muchos santos nos enseñan que tiene que ser utilizada para que el conocimiento de Dios de los misterios profundos sean realmente auténticos. Y aquí te comparto lo que han dicho algunos santos sobre este hecho de la razón. Lo primero, el primer pensador que quiero traer a la mente, Santo Tomás de Aquino. Nuestra teología actual y nuestra fe actual es una teología que está basada en el gran porcentaje en Santo Tomás de Aquino, una teología tomista. Por lo tanto, la razón natural, dice Santo Tomás de Aquino, no puede llegar a todo lo que pertenece a la fe, pero no hay nada en la fe que contradiga
la razón. Escucha, la razón natural no puede llegar a todo lo que pertenece a la fe. Y decíamos, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre. Pero no hay nada en la fe que contradiga la razón. Y eso no lo dice en su Suma Teológica. Nos dice también a través de este aspecto Santo Tomás de Aquino. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Por lo tanto, si Dios nos ha hecho seres inteligentes, la fe no va a destruir tu naturaleza, no va a querer que tú no pienses. Todo lo contrario, la fe te va a ayudar para que a través de la razón puedas conocer mejor a Dios. San Agustín, otro gran pensador, nos escribe entender para creer y creer para entender. Si nos vamos dando cuenta, hay varios santos que han afirmado y coincidido en esta misma expresión. Seguimos con San Anselmo. San Anselmo nos decía que él considera que la fe busca para entender. Fides quare indilectum. Anselmo fundó su teología, su pensamiento en la búsqueda racional de Dios, desde la fe, por supuesto, marcando el camino del diálogo entre la fe y la razón y la fe. San Juan Pablo II, hombre tan tierno. La fe y la razón son como las dos alas que el espíritu humano necesita para elevarse a la contemplación verdadera. Pero también nos decía, privar al hombre de la razón es despojarlo de lo que lo hace imagen de Dios. Mira qué bonita frase nos ha colocado para complementar la primera San Juan Pablo II. Privar al hombre de la razón es despojarlo de lo que lo hace imagen de Dios. Quinto, Santa Edith. Esta santa ha sido muy mencionada por su santidad Benedicto XVI, un gran teólogo y pensador de nuestra iglesia. Y ella nos decía, la fe no es un salto al vacío. Ay, hermano, pero no me acaba de decir hace un momentito en ese precipicio que tengo que lanzarme hacia el otro lado. Claro que sí. La fe no es un salto al vacío. Escucha qué es la fe. Es un salto a la luz guiada por la razón. No es que te vas a perder en el universo, querido hermano, querida hermana. Simple y sencillamente a través de ese salto de fe vas a alcanzar la luz guiado por la razón. Dice la Sagrada Escritura cuando nos habla del ciego Bartimeo que él dio un salto y ese salto en lo profundo de su corazón era un salto hacia la luz. Pero ese salto era guiado por la razón, porque él preguntó quién es. Y le dijeron, es Jesús de Nazaret. Ante ese hecho de que había conocido, tenían la razón de que había Jesús obrado muchos milagros, dio ese salto hacia la luz. No un salto al vacío, un salto hacia la luz. Y esa luz la entrega el Evangelio. Yo soy la verdad, la luz, el camino, la vida, la resurrección, el pan que da vida, nos dice nuestro maestro. Tenemos que entender entonces que esta filósofa carmelita vio la razón como preparación para la experiencia con Dios, integrando el pensamiento filosófico, pero también la fe mística. San Justino Mártir, en los primeros en días y tiempos de nuestra fe, nos decía, toda verdad, venga de donde venga, proviene al Espíritu Santo. Ahora entiendes por qué yo le decía a este profesor que me preguntaba qué le hubiera dicho yo. Es exactamente esto, porque en la medida que venga buscando la verdad auténtica, se encontrará con Jesucristo. Justino, uno de los primeros apologistas, sostiene que incluso los filósofos paganos podían llegar a las grandes verdades a través de la razón, simple y sencillamente buscando la verdad. San Alberto Magno nos dice la inteligencia y la luz de Dios en el alma humana. Entonces podemos concluir que los santos nos enseñan sobre la razón lo siguiente, que la razón es un don
divino, no un obstáculo para la fe. Segundo, ambas se complementan. La fe orienta, la razón profundiza. No sé si tú te has dado cuenta, me imagino que sí, pero hoy lo traigo a la memoria. ¿Qué es la catequesis? Cuando nos enseñan el Padre Nuestro, nos enseñan a leerlo y lo aprendemos por la razón, pero lo creemos por la gracia de la fe. Por eso los santos nos enseñan que ambas, la razón y la fe, se complementan. La fe orienta y la razón profundiza. Tercero, la razón nos ayuda a discernir. La razón nos ayuda a evangelizar y por lo tanto la razón nos ayuda a vivir mejor. Y concluyendo este proceso de lo que los santos nos enseñan, la fe no niega la razón, sino que la lleva más allá. Entonces, he querido colocar este cuadrito acá contigo. La relación entre la fe y la razón y he querido tomar la misma imagen del comienzo. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. ¿Qué es la razón? Una capacidad natural del hombre. Segundo, ¿qué es la fe? Es la fe que cree lo revelado por Dios. ¿Y qué es la razón? Es la que comprende a través del pensamiento y la lógica. ¿Qué es la fe? Es la que se apoya en la razón para profundizar. ¿Y qué es la razón? Es iluminada por la fe para no caer en el error. Y por último, ¿qué es la fe? Es la que va más allá de lo que la razón puede alcanzar. ¿Y qué es la razón? Es la que llega hasta donde la fe señala que hay nuevos horizontes. Entre estos 4 puntos, yo te invito a que tú logres armar un cuadrito en la par y lo puedas ver qué es la fe y qué es la razón. Yo la he querido separar, pero quería colocar esta imagen. Por lo tanto, he tenido que mover un poco el texto, pero te invito a que si tú estás anotando, hagas un cuadrito, qué es la fe y qué es la razón. Un don de Dios, una capacidad natural para comprender. Creer en lo revelado por Dios, creer a través del pensamiento y la lógica, profundizar en la razón para creer y tener la oportunidad de ser iluminada por la fe para no caer en el error. Va más allá de la razón y a la vez llegar hasta los horizontes que la fe señala. Amén. Amén. Entonces, todo esto, querido hermano, genera y ha generado durante mucho tiempo un conflicto, un falso conflicto, porque en realidad no existe. En la cultura actual muchas veces se presenta un aparente conflicto entre la razón y la fe y la razón, como que si fuera algo irracional, o dicen, no, es que la fe es únicamente para aquellos que no tienen el conocimiento o la fuerza en sí mismos. No, 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 querido hermano, no es una verdad. Es una mentira que el enemigo ha sembrado en el corazón. Por lo tanto, sin embargo, la tradición cristiana nos enseña desde sus primeros pasos, sus orígenes, que ha afirmado con confianza que la fe y la razón no solo se oponen, sino que se iluminan mutuamente. Y nuevamente San Juan Pablo II, a través de este documento Fe Erratio, recordando que la fe y la razón son esas dos alas que elevan al alma humana a la contemplación de la verdad. ¿Qué fundamentos teóricos y filosóficos tiene? Primero, Dios es la verdad, pero también es la razón suprema. Escúchame. ¿Dios es qué? La verdad y la razón suprema. La fe no contradice la razón porque tiene su origen en Dios, que es fuente de toda verdad. Así nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 6. El ser humano está creado a la imagen de Dios, Génesis 1:27, y por lo tanto está dotado de inteligencia para buscar, conocer y amar. La fe y la razón buscan la misma verdad por caminos diferentes. La razón busca comprender el mundo y al hombre mediante la observación y el pensamiento lógico. Y la fe acoge la verdad divina para que desde el conocimiento sobrenatural pueda ser iluminada la razón no reprimida, ni mucho menos suprimida.
¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia? San Juan Pablo II, que te lo he mencionado, nos enseña que la fe sin razón corre el peligro de caer en el fanatismo. Escúchame, la fe sin la razón corre el peligro de caer ¿en qué? En el fanatismo. Pero también la razón sin la fe puede volverse un peligro tan grande de caer en el nihilismo o en una fe cínica. Ambas son necesarias para llegar a una comprensión completa del ser humano y del sentido de la vida. La razón entonces, querido hermano, y la fe son esas dos alas que tanto hemos estado mencionando. Y el Concilio Vaticano I, Dei Filius, nos dice, la razón humana puede conocer a Dios con certeza por medio de las cosas creadas. Romanos capítulo número 1, versículo número 20. Pero necesita de la fe para que ambos misterios puedan trascender a lo sobrenatural. ¿Qué fundamentos bíblicos tiene esto que estamos hablando? Primero, sabiduría. La razón humana puede conocer a Dios al contemplar la creación. Segundo, Romanos 12. Transformaos por la renovación de vuestra mente. San Juan, Evangelio según San Juan, nos dice, Jesús valora la fe, pero no condena el uso de la razón de Tomás, sino que lo lleva a una mayor confesión y comprensión, de tal manera que Santo Tomás dice, Señor mío y Dios mío. En la vida mística, los santos nos muestran que la unión con Dios no apaga la razón, sino que la eleva. Santa Teresa de Jesús, en sus experiencias místicas, aunque no las podían explicar por la mera razón, nos enseña que tienen que ser bajo la gracia del discernimiento. Y ese aspecto del discernimiento tiene que ser bajo la inteligencia, sobre la razón, bajo la propia alma. Por lo tanto, cuando tú hablas de discernir, es necesario usar la razón. Y San Juan de la Cruz nos habla no saber sabiendo. San Juan de la Cruz y su ternura nos habla del no saber sabiendo, donde la fe guía más que la luz natural, pero nunca la contradice. ¿Qué obstáculos podemos enfrentar en este tema, querido hermano, querida hermana? El cientifismo, creer que solo lo empírico es real. O el fedismo, pensar que la fe basta sin la razón. O caer en el relativismo, pensar que toda verdad es subjetiva y que no hay verdades absolutas. Y de acá surge el término tu verdad, mi verdad, porque todo es relativo. Puede cambiar según la persona. Podemos caer en este peligro si no dejamos que la fe y la razón se encuentren en nuestra vida. Entonces, querido hermano, querida hermana, para concluir, podemos decir lo siguiente. La razón busca, cuestiona y explora. Escucha, ¿qué es lo que hace la razón? Busca, cuestiona y explora. ¿Qué fue lo que hizo San Pedro cuando escuchó el testimonio de aquella mujer virtuosa que había tenido el encuentro con Cristo resucitado? Salió corriendo y deprisa, dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque la razón busca, querido hermano. La razón cuestiona. María nuestra Madre, ¿cómo es posible esto si no conozco varón alguno? Pero también la razón explora. Santo Tomás, si yo no coloco mi mano en su costado, no meto mi dedo en sus llagas, no creeré, decía Santo Tomás. Y decíamos hace un momento que el Señor en su infinita bondad llevó a trascender su fe, de tal manera que Él proclamó esta hermosa frase que la vivimos en nuestra Santa Eucaristía, Señor mío y Dios mío. La fe responde. ¿Qué es lo que hace la fe? Responde. Pedro, cuando el Señor le mandó que caminara sobre la agua y las aguas que hizo, respondió. Bajó del arca y empezó a caminar. La fe, querido hermano, querida hermana, ilumina.
¿Qué hizo con los apóstoles cuando tenían miedo y estaban encerrados en Pentecostés porque tenían miedo de que podían hacerle lo mismo que a su maestro? Los iluminó y rompió toda oscuridad para que ellos pudieran, tercer aspecto, ser transformados por la fuerza del Evangelio. Y cada uno de los hombres que Jesús llamó, tu persona, mi propia persona, hemos sido transformados por la gracia de la fe. Entonces podemos concluir que la fe y la razón son necesarias para que el creyente viva una fe madura, libre y consciente. Pero no es una fe ciega ni supersticiosa. Y vuelvo a traer a la memoria la frase de San Agustín: creer para entender y entender para creer. Amén. Amén. Dejo de compartir mi pantalla entonces, y es el tema que te he querido compartir para cerrar esta primera etapa.